Dios la bendiga, ya estamos acá en Una Voz del Cielo. Hoy vamos a estar comentando una historia de la palabra de Dios, la vida de Cornelio, un hombre que amaba a Dios pero no sabía bien lo que era la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un tema que me preocupa mucho los cristianos de nombre, me preocupan mucho aquellos que van a la iglesia pero no se han arrepentido nunca totalmente de sus pecados, no saben la salvación, no saben la obra expiatoria de Cristo que ha hecho a favor de todos nosotros, y tampoco saben de que hay que recibir a Cristo como su Salvador para poder tener salvación y vida eterna. Vamos a estar explicando, vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 10, Hechos de los Apóstoles en la Biblia, la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el metro patrón que tenemos, que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, Él no nos ha dejado sin guía, y entonces todo lo que está en la palabra de Dios es lo que debemos seguir, y si algo no está en la palabra de Dios, no debemos hacerlo. Así que vamos a estar compartiendo la historia de este hombre Cornelio, que era un centurión romano. Los judíos estaban subyugados por el imperio romano y este hombre Cornelio era un centurión romano. Los centuriones eran hombres duros, hombres, digamos, déspotas, hombres que tenían a cargo, digamos, muchos soldados, acostumbrados a mandar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este hombre, siendo extranjero y viviendo en lo que hoy es, digamos, Israel, era un hombre especial. Pero, además de eso, necesitaba saber cómo ser salvo. Y entonces dice Hechos 10 que había en Cesarea. Cesarea es una ciudad pegada al mar Mediterráneo de Filipo, un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, respetuoso de Dios con toda su familia. Y hacía muchas limosnas al pueblo, y el pueblo no era romano, era judío, ¿no es cierto? O sea que él era romano, venía allí, digamos, como puesto por el César. No era su país, pero amaba a la gente de su país. Primera enseñanza: debemos amar a la gente de todos los países. Debemos amar a la gente de todos los países, sean quien sea. Y siempre les digo esto, que si usted tiene un país que no le simpatiza, o varios, eso cristianamente está mal. Dios tiene que poner en su corazón, y usted tiene que pedirle en su corazón, amor por aquellos que usted no tiene amor. Llámese el país que se llame, o llámese, digamos, el país que esté haciendo cosas que, digamos, que usted no comparte, pero Dios nos ha llamado a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, y nos ha dado el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y amar a todos. Hay gente que usted tal vez del Asia o de Europa o de algún país vecino, que usted dice, no, pero estos son todos así. No. En todos los países hay gente buena y gente mala, y como decía el apóstol Pedro, Dios se agrada en todo país de aquel que hace justicia. Entonces vemos que este hombre era piadoso y respetuoso de Dios.
Recuerden que los romanos tenían miles de dioses que no existen, ídolos, pero él había adoptado al Dios de los judíos, al Dios verdadero, al Dios único, y, o sea, como su padre, y con toda su familia había transmitido esa forma de ser de él, había influenciado en su familia. Entonces, toda su familia era piadosa y respetuosa de Dios, y él hacía muchas limosnas al pueblo. O sea que no era alguien egoísta, era alguien que se compadecía de mucha gente del pueblo. Dice que hacía muchas limosnas, o sea que daba dinero de él para ayudar a los pobres o para hacerles una sinagoga, o traducido a términos de hoy, es edificarles una iglesia. Hacía muchas cosas y oraba a Dios siempre. Él estaba orando a Dios Padre. Él no conocía la deidad de Jesús y tampoco el Espíritu Santo, pero estaba, digamos, orando a Dios. Vuelvo a repetir lo que tantas veces he dicho, que en la Biblia no hay ninguna oración a ninguna persona que no sea a Dios o a Jesús. Así que si usted ora a alguien, sea quien fuere, sea algún santo entre comillas o una santa entre comillas, o a alguien bueno que se supone que haya muerto, si usted está rezando o orando, está equivocado a otra persona que no sea Dios Padre o Dios Hijo. Solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este hombre estaba, digamos así, orando a Dios. Pero había algo que le va a sorprender, que todavía no era salvo, todavía no tenía la salvación. Todavía si se moría no iba al cielo. Ahora va a ver, es algo tremendo. Dice la palabra de Dios que se le aparece un ángel. Y dice, vio claramente en una visión, como la hora, como las 3 de la tarde. Y las 3 de la tarde era la hora de la oración. Pedro y Juan sanaron al paralítico cuando iban al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Nosotros en nuestra iglesia estamos pensando hacer lo mismo, poner las 3 de la tarde como la hora de la oración, de 3 a 4, justamente cuando los chicos están en el colegio, de 3 a 4, poner todos los días, para que la gente vaya a orar a la iglesia. Entonces hay en ese tiempo, y ahora tendríamos que haberlo superado, no estar debajo del nivel que había en esa época, a las 3 de la tarde se oraba. Se oraba también en otros momentos, ¿no? Pero a las 3 de la tarde era la hora de la oración. Y sucede que cuando uno ora, pasan cosas. O se le aparece un ángel, o Dios le da una palabra de la Biblia, o toma un libro y justo ahí Dios le habla, o sucede algo, o capta la voz de Dios, capta la voz del Espíritu Santo. Cuando uno ora es casi todo. Uno empieza a recibir respuestas de Dios, las situaciones que están trabadas se destraban, los problemas insolubles se solucionan porque no hay nada imposible para Dios. Entonces la oración es todo prácticamente. Uno va conociendo a Dios, Dios se revela a través de la oración. Cuando uno está solas con el Padre,
en su cuarto, o cuando habla con el hijo, cuando camina por la playa. Es maravilloso poder tener una comunión con Dios. Y entonces, justamente cuando estaba orando, y da la casualidad, entre comillas, que siempre cuando una persona está orando pasa algo. Pedro está orando y tiene una visión, Pablo está orando y tiene una visión, Isaías está orando y tiene una visión, Daniel, el profeta, está orando y se le aparece un ángel. Siempre, cuando uno está orando es cuando suceden cosas, hablando con Dios. Entonces, segunda enseñanza, hable con Dios. Aparte momentos para hablar con Dios, como Jesús lo hacía. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, Cornelio oraba a Dios siempre, dice. Oraba a Dios siempre. Tal vez oraba varias veces en el día y tomaba las decisiones guiadas por Dios. Y entonces, Dios, que ve y que escucha, dice que se le aparece un ángel y le dice así, lo llama Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? ¿No? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, Dios ve todo. Este era un hombre sincero. Estaba orando a Dios y dice, tus oraciones y tus limosnas, aquello que daba al pueblo, han llegado a los ojos de Dios, han sido recordadas por Dios, han sido vistas por Dios. Y Dios sabía que, como dice la palabra de Dios, que sin Jesucristo no hay salvación, pero él no conocía a Jesús. Dice, predicando el apóstol Pedro, en ningún otro, excepto en Jesús, hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna, y nadie va al Padre, o sea, al cielo, sino a través de mí. Jesucristo en la cruz pagó el pecado de todos, eso tenía que enterarse Cornelio, tenía que enterarse que tenía que recibir a Cristo en su corazón, tenía que arrepentirse de sus pecados, y tenía que invitar a Cristo a que entre en su vida. Pero no lo sabía. ¿Cuánta gente hay hoy en día que está en la misma situación de Cornelio? ¿Y cuántos hay? Muchísimos más que están mucho más lejos que Cornelio, que no oran, que no le importa a Dios. Me preocupa muchísimo porque yo sé y conozco que hay un infierno eterno y hay un cielo maravilloso eterno también. Y mi oración es que usted pueda ir al cielo eterno y podamos estar juntos por toda la eternidad en un gozo total, viendo cosas que ojo no pudo ver, ni oído oyó, ni se le ha imaginado nadie, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Como usted ve, a Dios no se le escapa nada. Entonces le dice, envía pues ahora hombres a Jope, que es otra ciudad que estaba frente al mar, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En realidad San Pedro se llamaba Simón, pero digamos, se lo llamaba Pedro porque Dios había dicho, vos sos una piedra sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Él dice que era una piedra viva, dice el mismo Pedro en sus cartas, que yo como piedra viva, o sea, igual que ustedes, soy una piedra en la cual se va edificando la iglesia de Jesucristo. Y está la piedra principal, que es la cabeza del ángulo, donde se ponía la piedra principal, que es Jesucristo,
Y sobre esa piedra iba la piedra de Pedro, la piedra de todos nosotros y aquellos que somos de Dios, para edificar la casa de Dios. Y le dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu familia. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 14. Recuerden, capítulo 11, versículo 14. O sea, Pedro le iba a predicar el Evangelio para que él lo acepte a Jesús y entonces iba a ser salvo. Eso significa que en ese momento, a pesar de todo lo que él hacía, no era salvo. Si se hubiera muerto ahí, no iba al cielo. Esto es algo muy fuerte, porque muchos dirían, si no se va al cielo Cornelio, que hacía oraciones, daba limosnas, era piadoso, todos los de su casa le seguían y él era un ejemplo para todos los que estaban alrededor. No se iba al cielo, ¿qué queda para los demás? Y esa es mi gran preocupación. Por eso Jesús dijo, vayan por todas partes y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. La salvación no es por buenas obras. La salvación es un regalo de Dios a través de la muerte expiatoria de Cristo, que Cristo muere en lugar de usted y de mí para pagar nuestros pecados. No alcanza la propia justicia. No alcanza, aunque uno sea el doble de bueno, entre comillas, que Cornelio, aunque Jesús dice no hay ni uno bueno en la tierra, excepto Dios. No se alcanza el nivel para llegar al cielo. Por lo cual la salvación es un regalo de Dios que uno acepta por la fe cuando se entera de las buenas noticias del Evangelio, que Jesucristo llevó en la cruz el pecado suyo y el mío. Entonces, este versículo de Hechos 11, 14, que dice el ángel, dice, Simón, o Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo, tendrás vida eterna, tú y toda tu familia. Recuerde eso. Eso es muy importante. Por eso tenía que recibir Cornelio la predicación del Evangelio. Tenía que arrepentirse, tenía que tener fe en Jesús, porque sin Jesús no hay salvación. Pero ¿cómo? Si él oraba a Dios siempre, sin Jesús no hay salvación. Dice en el libro de Santiago que el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Qué tremendo, ¿no? Es algo, después lo voy a buscar. Y también dice en Santiago que aquel que guardare todos los mandamientos, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. O sea que un solo pecado nos deja fuera de digamos así, del cielo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús? Ir y morir por nosotros en la cruz, para que allí en la cruz pague nuestros pecados. Entonces, es en 1 Juan donde dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa a Jesús, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y eso está en 1 Juan capítulo 2, versículo 23. Recuerden, 1 Juan capítulo 2, versículo 23. O sea que aquel que dice, creo en Dios, pero no creo en Jesús, no es salvo. No va al cielo. No tiene vida eterna. Cornelio oraba a Dios, pero no a Jesús. Y el ángel le dice, como vio la sinceridad de Cornelio, tal vez la sinceridad de usted crea circunstancias para que esté escuchando este programa y pueda entender
cómo es la salvación y pueda usted recibir a Cristo para ir al cielo. Entonces, repito, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vuelvo a repetir, si alguien dice yo creo en Dios pero no creo en Jesús, no va al cielo. Porque el camino al cielo es a través de Jesús. Entonces le dice el ángel, dice que vaya a buscar a la ciudad de Jope, que envíe personas a la ciudad de Jope. Dice, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está posando en casa de otro Simón, que es curtidor, y que tiene su casa junto al mar. Dice, él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Él tenía que hacer algo, tenía que entregarle la vida a Jesús, tenía que recibir a Cristo en su corazón, tenía que pedir perdón por todos sus pecados, a pesar de que era de lo mejor, un centurión piadoso que transmitía la piedad a todos alrededor, a su familia. También oraba a Dios siempre, hacía limosnas y no era salvo. ¿Qué queda para los otros? ¿Se da cuenta? Eso es muy importante que se sepa, porque las personas dicen, yo no hago mal a nadie, pero no creo en Jesús, o Jesús no me interesa, o piensan que es un personaje de la historia, como Napoleón o San Martín. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia de Jesús. Entonces, el ángel que hablaba con Cornelio se fue, y éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ustedes vean esto. Tenía un devoto soldado. Devoto significa alguien que cree en Dios, que es piadoso, que es temeroso de Dios. O sea que él estaba rodeado de personas que él transmitía su influencia a esas personas. Y 2 de sus criados que pensaban también como él. Que también él le había inculcado la fe en Dios y lo mismo que a este soldado devoto. Entonces, estos eran servidores de Cornelio, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Él le contó la aparición de un ángel, ellos lo creyeron, eran gente de fe, pero también necesitaban saber cómo ser salvos. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro estaba frente al mar, sube a la azotea para orar. Era al mediodía, a las 12. Otra persona que descubrió la importancia de la oración, cuando suceden, pasan cosas. Y estaba orando y tuvo mucho hambre, y mientras le preparaban de comer, le viene una visión, mientras estaba orando. Siempre pasan las cosas cuando uno está orando. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas, que era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, la voz de Dios, que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, sabiendo que era Dios. A Dios se le dice solamente Señor. No, dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En Levítico, en los libros del Antiguo Testamento,
Dios estableció no comer, por ejemplo, una lechuza, porque te cae mal, y te dice todo lo que tenés que comer. Para hacer un buen estudio eso, ¿no? Los animales que son limpios y los animales impuros. Y Pedro jamás había comido animales impuros, pero ahí había animales impuros y Dios le estaba diciendo que los coma. Y volvió a él la voz y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro, no lo llames tú común. Le estaba haciendo, digamos así, le estaba explicando que él quería limpiar a los que no eran judíos. Él tenía el esquema que Dios era para los judíos, pero Dios es para todas las naciones. Tal vez usted tenga el esquema que Dios es para los católicos solamente, o para los evangelistas, o para los protestantes. No. Dios es para todos, ama a todos. En toda nación hay gente como Cornelio que estaba orando a Dios, pero le faltaba conocer a Jesús. Hay gente que le falta conocer el puro evangelio, y nosotros estamos aquí para enseñarle estas cosas. Entonces, esto se hizo 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría lo que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la puerta y preguntaron en la casa de Simón por Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué es esto?, ¿no?, le habla ¿quién? El Espíritu Santo. Vea cómo Dios trabaja. El Espíritu Santo habla, la tercera persona de la Trinidad, y le dice: he aquí 3 hombres te buscan. Le dice hasta el número de las personas que estaban abajo, que él no sabía cuántas eran, no los había visto. Levántate pues, le dice el Espíritu Santo, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el estratega de la iglesia. El Espíritu Santo es el que tiene el poder, digamos así, para hacer milagros. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno tiene poder para hacer milagros y puede recibir instrucciones directamente del cielo, directamente del Espíritu Santo que habla. Dice: le dijo el Espíritu Santo: 3 hombres te buscan. Él no sabía que eran 3, estaban abajo. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Le dice eso a Pedro. Entonces Pedro los hace entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, que más adelante dice que eran 6, que lo acompañaron, y junto con Pedro eran 7, más los 3 que habían venido eran 10. Entonces le dice que se le apareció un ángel, ¿no?, y que le dio las instrucciones que vaya a Pedro a predicarles el Evangelio. Pedro no se daba cuenta todavía que tenía que predicarles el Evangelio, porque para él el Evangelio y todas las bendiciones y todas las cosas eran para los judíos. Y por eso mismo Dios le dio esa visión de que tenía que comer aquellos que él llamaba inmundo, aquellos animales que él llamaba inmundo, porque dice: lo que Dios limpió, no los llames tú común o inmundo. O sea, que ninguna persona inmunda ni común, sino que Dios ama a todas las personas, que en todo país respeta a Dios
y hace justicia. Vamos a un corte y volvemos en unos momentos.